Hoy vamos a hablar de un tema diferente. Vale. Un poquito más pizarrita. ¿Sí? Más táctico. Más. Todavía más. Hacía falta más. Siempre Más se intenso. puede más. Más. Siempre se puede más. Porque hoy vamos a hablar de la posición más agradecida en el mundo del Más. fútbol. Esa posición donde, entre comillas, es más fácil jugar. Vale. Nosotros no lo haríamos, ¿eh? Tampoco, No. tampoco engañemos. Pero si hay una posición en la que podríamos jugar Quizá. y no dar el cantazo, sería esa. Vale. ¿Os apetece saber cuál? Sí. Venga. Vamos a ello. Me estoy refiriendo a la posición de tercer central, que básicamente es el central de fuera, ¿no? O sea, es el tercero, pero bueno, es el segundo y el tercero. Posición poco canónica. Me gusta la palabra Sí. canónica. Se notó. Yo prefiero los, Lo digo- yo prefiero los canónigos. Que siempre están en mi cesta de la compra. Sí, muy buenos, ¿eh? Sí. Muy agradecidos. Sí, ¿eh? muy bien. Muy agradecidos. Muy bien las espinacas baby también. Inicio muy canónico del análisis que estamos haciendo, que vamos a realizar. A ver, vamos a poner un poquito en contexto, ¿vale? Desde hace, ¿qué diríamos? 10 años, el sistema de tres centrales ha vuelto con mucho empuje al fútbol continental, ¿no? Es verdad que, a ver, ya hace muchos años se juega con tres centrales, pero digamos que ha vuelto a ser importante y una opción bastante habitual. Yo creo que sobre todo desde que Antonio Conte lo pusiera de moda con su Juventus de Turín en el fútbol italiano. Ya había algún otro equipo que jugaba de esta manera, pero sabemos que siempre se copia al que gana. Esto siempre es así. Y Antonio Conte, con esa Juve, ganó bastante y comenzó a tiranizar el fútbol italiano. Ahora mismo... Podemos decir la primera BBC de la historia. Sí, claro, es que era la de Bonucci, Chiellini y Barzagli. Aunque no lo he dicho en orden, ya lo sé, pero... Ya has fastidiado. aquí Ya al me he acrónimo, fastidiado. Ya estamos. Venga, BBC, Bonucci, Barzagli, Chiellini. Vamos. Vale. El caso es que ahora mismo el líder de la Bundesliga, el Bayer Leverkusen, el de la Serie A, el Inter de Milán, Sí. e incluso se podría decir que también el líder de la Premier, el Manchester City, aunque este lo hace un poquito a su manera, juegan con tres centrales. Juegan con esa salida de tres, juegan con esos tres centrales, cerrando en el ataque posicional porque en defensa el City lo hace con cuatro, ¿no? Ya sabéis esa posición de John Stones. Este es un sistema que ha venido para quedarse y que cada vez lo utilizan, sobre todo lo importante, más equipos grandes. Yo creo que eso fue importante con Antonio Conte, que luego también lo vimos en el Chelsea, porque uno relacionaba el tema de los tres centrales a los equipos de la zona baja, que defienden mal y te meten un central. Esta era una fórmula, por ejemplo, que Lotín empleaba mucho. Sí, bueno, aquí en España tuvimos una explosión importante de sistemas de tres centrales, de equipos que peleaban por salvar la categoría hace 2-3 temporadas, que llegaba el entrenador nuevo y plantaba la línea Y de te lo tres metía. para encerrarse atrás. Hay equipos que lo hacen muy bien aquí en España. El Tuvimos- Mallorca de Javier Aguirre, por ejemplo, con Sí. tres centrales se defiende de maravilla. En su día tuvimos a un equipo que no era defensivo, pero que utilizaba los tres centrales, que era el Girona de Pablo Machín. También, efectivamente, que lanzaba mucho a los carrileros. Es decir, que no es un sistema con el que te tienes que encasillar como equipo defensivo, sino que te da muchas opciones. Pero muchas veces yo creo que lo hemos encasillado porque era como el último recurso, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, yo vi muy de cerca el levante de Paco López. Paco, en su cabeza, él quería jugar 4-4-2, pero dice, oye, es que no tengo calidad defensiva como para jugar solo con 4 atrás y te voy a meter a 3 y 2 carrileros. Exactamente. ¿Qué sucede? Que antes muchas veces esos dos carrileros eran laterales y al final lo que estabas haciendo era poner a un defensa más por un centrocampista o un delantero. Sí. Ahora muchas veces, cuando juegas con tres centrales, el mediocentro no es mediocentro, sino es un media punta. Y luego los dos de fuera, es que son casi extremos. Entonces, por eso puede tener muchas vertientes este sistema. Pero no queremos hablar del esquema en sí, sino de esa posición que se inventa. Sea cual sea la intención del equipo. Defender, atacar, transitar, da igual. Al final, cuando metes ese esquema de tres centrales, metes a un tercer central más. Y entonces, los dos de fuera, no el del medio, los dos centrales de fuera tienen un contexto muy agradecido. Para mí es la posición más sencilla, entre comillas, del mundo del fútbol en estos momentos. ¿Por qué? Tengo varias razones y vosotros, al final, cuando las dé, me decís si lo compréis o si no. Vale. Primera razón. Tienen que cubrir un espacio muy reducido del campo. Muy, muy reducido. Es verdad que a veces tienen que salir un poquito más a banda porque el carrilero sube, pero normalmente es un espacio bastante pequeñito, una parcela bastante pequeñita del terreno de juego. 2. Siempre tienes al central del medio, entre comillas el líbero, que no es tan así esa figura en estos momentos, que suele librar, no suele ir nunca a la marca y que siempre te ayuda. La lías un poquito, te va ese central a la cobertura. En salida de balón, como la mayoría de equipos defienden 4-4-2, muchas veces hay un central que está libre.
que no está tan exigido. Tú sales con 3 contra 2 puntas. Antes se hacía la salida volpiana metiendo al mediocentro en 3 centrales, ahora muchas veces o cierras un lateral, hay diferentes alternativas. Pero cuando ya tienes a 3 centrales, tienes casi una superioridad numérica, salvo que el rival decida emparejar, y eso es asumir muchos riesgos. Y luego, un cuarto factor es que en ataque posicional no se esperan los rivales que el tercer central o uno de los centrales de fuera se suelte en ataque y sorprenda. Esto, al primero que se lo vi hacer fue al Sheffield United de Chris Wilder, apunte pizarrita casi de la media inglesa en su momento, que lo elogiaban y lo analizaban muy bien. Y ahora lo vemos, por ejemplo, con Pavard en el Inter de Milán, lo hemos visto con Mario Hermoso en el fútbol español, lo vemos en el Bayer Leverkusen con Cossonu, que es un jugador que a mí me encanta y que creo que tiene mucho futuro, porque tiene esa libertad de, oye, yo me puedo soltar, sorprendo, nadie me tiene que marcar y tengo por detrás a los otros 2 centrales cubriéndome la posición. Por eso digo que es una posición, oye, bastante agradecida. Además del Sheffield de Chris Wilder, la Atalanta de Gasperini lo Por hacía ejemplo, muy bien, soltando a los centrales de fuera y claro... Palomino, que muchas veces sufría Toloi, claro, Toloi. jugadores que salían en conducción y el rival, como tiene, como tú dices, muchas veces 2 puntas emparejando con los 2 centrales, si uno de ellos sorprende, ¿quién debe perseguir a ese central? Porque No lo se lanza sabes. muchas veces en conducción y genera muchas situaciones. Algo que, por ejemplo, hacía muy bien y destacó, y seguramente por eso en parte le valió su fichaje por Manchester City, Guardiola en el Leipzig, soltándose desde atrás, muchas veces como tercer central, para ir muy arriba en conducción, siendo ese perfil izquierdo. ¿Me compras entonces que es una posición donde además te diría, es que caben muchos tipos de futbolistas? Sí. Desde un central más o menos canónico, como Josko Guardiol, que Vale. tiene cuerpo de central, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, Chiellini también jugaba en el perfil de fuera, hasta un lateral reconvertido. Mira, mismamente en el Sevilla de Quique Sánchez Flores estamos viendo a Marcos Acuña, o en el Mallorca de Javier Aguirre a Gio González. Sí. Le hemos visto de central derecho. Sí, sí. Vemos a centrales que quizás no son tan dominantes en lo físico o tan contundentes, pero que como tercer central te cumplen, que es el caso de Mario Hermoso en Atlético de Madrid de Simeone, o laterales, como ya he dicho, Reinildo mandaba. No sé, es como un cajón desastre de la posición y ya digo, fácil de interpretar. Compro y me parece además un rol que, como dices, se puede ajustar a distintos futbolistas que te pueden dar cosas muy diferentes. Ya puedes tener ahí un gran corrector, por ejemplo, para emparejarlo con el extremo rival. Kyle Walker. Que el carrilero efectivamente vaya un poco más arriba y el central sea quien empareje ahí con Vinicius, por ejemplo, que lo hemos visto en eliminatorias de Champions, o que ese futbolista sea aseado con balón como Mario Hermoso y se sume como segundo mediocentro en la construcción. Al final, yo creo que estoy de acuerdo en que es una posición agradecida, pero que también le viene bien a los otros 2 centrales. Sí, al final es... De hecho, hablando de Hermoso, podríamos meter también a Witsel, que al final necesita si esa llegase a diversidad. defensa de 4 sufriría más. Creo que en el caso del Sevilla mencionabas a Acuña, podemos hablar de Sergio Ramos, También. que creo que viene necesitando también ese refugio de jugar con 3 atrás. Pero mira, por ejemplo, ya has dado un perfil. Al final, Sergio Ramos y Witsel, lo que han perdido ahora es velocidad. Sobre todo el caso de Sergio Ramos. Witsel tampoco ha sido especialmente rápido nunca, aunque en su día en el Benfica, cuando era interior, tenía ida y vuelta. Ramos era uno de los defensas más veloces del fútbol. Esa posición te deja un poquito más cubierto. Pero aún así, me parece más específica que la de los que tienen a los lados. Los que tienen a los lados, cada uno de su padre y de su madre. Sí, muchas veces vemos el típico perfil de lateral corpulento, que creo que se ha puesto mucho de moda en los últimos 10-15 años en el fútbol europeo, que cuando pierden esa puntita de velocidad, creo que lo hemos visto mucho en el Leipzig, con el tema de Klosterman, con Pavard. Hasselberg. Yo lo de Pavard... Sí, es un poco híbrido, ¿no? Sí, de hecho, a Pavard le ha venido muy bien porque ha descubierto su posición ideal. De hecho, él se marcha del Bayern porque dicen, oye, yo estoy hasta el gorro de jugar de lateral derecho, yo quiero jugar de central, y lo que se ha inventado Simón Inzaghi con él es una figura un poco híbrida. Igual estás describiendo un poquito al Ferland Mendy de dentro de unos años, ¿no? Es que lo hemos visto también con Reinildo, que yo creo que al final le estamos pidiendo cada vez más cosas a los laterales, a nivel creativo, ¿no? A nivel de generar juego, y hay futbolistas que cumplen a nivel defensivo, pero que no tienen esas características y que están encontrando en esa defensa de 3 centrales, en el ser el tercer central, un refugio ideal. Sí, en el central de en medio que destacaba Nahuel, es verdad que tenemos el caso de jugadores como Sergio Ramos, que con la edad han perdido velocidad y están más protegidos. También Orbán en ese RB Leipzig que jugaba con 3. También otros que están empezando que son muy jovencitos, a los cuales su entrenador protege como Cubarsí, que ahora lo han movido al perfil derecho y está entre Araujo y Koundé, que no es un sistema de 3 centrales como tal, Sí. pero cuando el Barça tiene la pelota se quedan los 3 Mira, abajo. Thomas Tuchel en el último partido, en el de anoche contra la Lazio, hace una cosa muy curiosa porque tú ves el Bayern la alineación y juega con 4, entre comillas. Guerreiro en la izquierda, Kimmich en derecha y 2 centrales, que eran... Mathis de Ligt y Rice.
No, perdón, Dyer. Dyer. Sí, Perdón, ya sí, le sí. gustaría. Ya le gustaría, Ya le gustaría sí, sí. al Bayern que fuese de Clan Rice. Perdón. Exactamente. Sí, sí. Se dejó a Kim Min-jae en el banquillo Sí. y Upamecano estaba en la grada sancionado y por eso Sí, el no había Bayern jugado. y por eso el Bayern remontó. El caso es que en ataque metía a Goretzka de central izquierdo, En el perfil o sea, en izquierdo, esta sí. posición de la que estamos hablando, te abría el campo en derecha con Kimmich, jugando de lateral, insisto, y en banda izquierda con Guerreiro de lateral, pero para que luego Musiala no fuese extremo y se metiese por dentro. Es como un híbrido, porque vemos equipos que cambian entre el dibujo en ataque y el dibujo en defensa, pero que vuelve a ser agradecido con esa posición de fuera donde incluso te cabe un León Goretzka. Claro, o incluso el lateral de turno que no sube y se queda abajo en la construcción del Koundé. juego. Koundé, Es verdad que también es central, pero para el caso... Juan Foyt en el Villarreal con una Emery, lo hacía Sí, muchas veces. Siguiendo con Tuchel, yo creo que el caso de Azpilicueta en el Chelsea es muy evidente. También. De hecho, Es que Azpilicueta, de hecho, Nahuel, perdona, hacía eso de incorporarse y sorprender. Sí. La temporada es con Conte, creo, ¿no? La que tiene con Morata. Que hincha Morata asistencias. Sí. Asistencia, es que creo que era la conexión más productiva, es porque Azpilicueta de repente llegaba por el pasillo interior así como creo que la cosa. como cuando llegas no, claro, como cuando llegas tarde ¿Vale? a casa de tu madre no te dice a las 2 en casa y llegas a y las son las 4. 2 y necesito Nadie así se ha dado llegaba cuenta. Azpilicueta, ¿vale? Y ponía el centro, Sí. ¿no? A Azpilicueta no le decían nada, nosotros sí porque no podemos. Eh, Está feo llegar tarde. Por favor. No. Bueno, a veces es menester, pero por ejemplo, yo creo que el ¿Qué Chelsea menester? es un buen ejemplo. No, claro, Es- él siempre llega tarde. Claro. Dice menester. Hoy le he recogido Menester llegar dos tarde. minutos esperando abajo en un vado, ¿eh? Claro, luego al Uy. que no le gusta ser tiquismiquis, que ha llegado 2 minutos tarde, que encima ha llegado antes de la hora que habíamos pactado. Pero bueno, yendo. Pactado, ¿eh? Le paso a recoger la hora que Tu hemos culpa. pactado. Perdona, que el bus no ha pasado por la parada a la hora indicada. ¿eh? Yendo a cosas más serias, como era el Chelsea de Tuchel, es que yo creo que la defensa de 3, pues sí, podemos decir que el tercero era Azpilicueta, pero redundaba en el bien común, que era el darle un contexto más favorable a Rudiger, que se decía mucho aquello de que era muy buen central en línea de 3 y no tanto con Muy 4 buen atrás. caso. Sí. A Thiago Silva, que llegaba ya con una edad un poquito más avanzada, que había perdido esa punta de velocidad, que no era ese central que destaca tantísimo en el el Milan. caso Ramos sería un Claro, poco eso. entonces, sí, el tercer central yo creo que es el que más brilla o el más mejorado, vamos a decir, pero creo que a los otros dos les viene muy bien. Me gusta el caso de Rudiger porque esta posición de tercer central o de central de fuera también te permite ubicar ahí a jugadores quizás muy optimistas. Que es el caso de Mario Hermoso. Yo creo que lo de Hermoso y Rudiger tienen esa comparación, evidentemente, en escalones diferentes, por supuesto, pero ser centrales que muchas veces abandonan la posición, que les gustan las aventuras individuales. Chutar desde lejos. Claro, esta cosita. Nagelsmann lo hacía mucho con mi amigo Upa. Centrales con alma de delantero, ¿vale? Que Oh. cuidado. Upa. Genio. ¿Le echas Figura. de menos? Sí. Es que Los rivales también. yo creo que habéis aprovechado un bache para pegarle a No, Upa. sí, estoy, será eso. estoy de acuerdo, ¿eh? Y además, Timo Upamecano, que. Ya hablando en serio, ¿eh? Ya hablando Sí. en serio, aquí lo hacemos porque además está en otro país y no. Sí, no escucha la pizarra, Pero creo. lo está pasando mal. O sea, desde aquí, Timo Upa. Bueno, sí, que se le puede criticar, pero yo creo que además es un futbolista excelente. Y lo digo totalmente en serio. Había quedado muy bien lo mío, no me tires de la lengua, ¿vale? El caso que sí, Upamecano, Rudiger, Mario Hermoso, en una línea de 4 dices, ostras, es que si me falla, es ocasión de gol. Si fallan uno de esos futbolistas en una defensa bien montada de 3 centrales, siempre tienes al del medio. Sí. A mí, por eso me gusta mucho el ejemplo de Antonio Rudiger, que al final él es un central que en esa línea de 3 encuentra su salto cualitativo en la carrera, porque el Rudiger que llega al Chelsea no es el Rudiger que conocimos ahora, y donde se encuentra refugiado y bien potenciado es en esa línea. Y ya para finalizar, más allá de que para los futbolistas, e incluso para ese central del medio, como dice Nahuel, que no lo había pensado y tiene toda la razón, es una posición agradecida, creo que también lo es para el entrenador. Porque le permite jugar a eso, a ser entrenador, ¿no? Como es una posición que es difícil de detectar, que puedes buscar cosas diferentes, puedes buscar un jugador con muy buena salida de balón o con una muy buena conducción, te permite meter matices, ¿no? Sí, que el jugador tampoco tiene ningún prejuicio. Pues te dicen, oye, vas a jugar de lateral derecho, pues ya sabes, en defensa defender al extremo y cuando te puedas incorporar, te incorporas. Yo tengo un amigo que es futbolista semiprofesional, lateral derecho, Define semiprofesional. segunda ref. ¿Vale? Que su padre va siempre a verlo a la grada y siendo lateral derecho, cuando su padre desde la grada ve que él tiene que subir, le pega un silbido como los de Sergio Ramos, ¿no? El perro de Pavlov. No, y sube. empieza a galopar como si no hubiera un mañana, ¿eh? Pero no sabe cuándo subir. A ver, es que su padre desde la grada lo ve muy bien.
O sea, yo estoy convencido de que si no fuera su padre a verle, pues sabría hacerlo. Pero Una semiprofesional. Una pregunta. Pero esto es como el analista que está ahí en el Claro, palomero pero- viendo el partido pero una y le pregunta. pasa el informe al entrenador. ¿En qué equipo juega? No lo puedo decir. Vale, es que si no, le vendemos la info a los rivales y que haya un tío silbando de repente. El contrario atacando, escucha el silbido y se empieza el ataque. Pero bueno, bastante útil. Claro, ahí tienes el prejuicio, ¿no? El lateral derecho. Pero el tercer central, como... Hombre, es que yo creo que nosotros en fútbol base, cuando jugábamos a fútbol, nadie jugaba de tercer central. Claro, es que es una posición. O sea, tú no entrenas para ello. Claro. No, y entre eso y que es un cajón desastre, entra cualquier perfil. Sí. Y además jugadores que se pueden potenciar bien en función de sus características. A mí, más allá de salir con 3 de inicio y que se vea claro, me gusta mucho lo de jugar con el lateral. Que sea el lateral el que se quede abajo, un lateral además que pueda tener salida de balón. Insisto, el caso de Juan Foyth con el Villarreal. Emery en su momento hizo salidas de balón muy desarrolladas, muy bien construidas con Foyth en ese lateral. Tenemos muy buenos amigos de amantes del fútbol vintage como David Mata, Sergio Belariño, Eduardo José Ustariz o Chema R. Bravo, que tienen una teoría que es absolutamente cierta, que al final todo vuelve, ¿no? Que esto también pasa en cierta manera en la música, en el cine, en el arte. Al final es cíclico. Sí. Esa salida de 3 o cerrar con 3 con el lateral. En el fútbol en el que yo crecí, si subía un lateral, el otro se quedaba. Sí. O sea, siempre. Sí. Salvo que fuese la Brasil de Cafú y Roberto Galo, que encima jugaban con 3 centrales y podían subir. Pero en el fútbol en el que nos criamos, o me crié yo al menos, Sí. yo me acuerdo cuando jugaba de lateral que me decían, a mí me decían, no subas. Tú quédate atrás. Fui el primer tercer central. Muy bien. De manera obligada. Y no sé. Pero es verdad que si sube el otro, tú quédate. Sí, es verdad Porque que... el rival te juega con los 2 puntas, que al final esa es la clave. Van reaccionando entre uno y otro y como ahora muchos equipos, o casi todos, defienden en 4-4-2, claro, te tienes que quedar con uno más para que no vayas a pares. Sí, defienden en 4-4-2, pero hay pocos equipos que jueguen con 2 delanteros arriba, con 2 referencias. Ese es otro tema. Hay poquitos equipos en ese sentido. Por eso cuando juegan nos gusta mucho. Hombre, claro. Caso de Bordalás, que siempre lo ha hecho en este sentido, u otros entrenadores. ¿Algo más que decir o podemos cerrar este análisis pizarrita? Yo creo que ha quedado canónico. Fetén, diría yo. Yo diría canónico. ¿Canónico? Sí, acabo de aprender la palabra. Nunca Como es tarde un amigo mío que lo decía mucho. Te has quedado picueto, ¿eh? No paraba, ¿eh? No si paraba. la dicha es buena.